Te alabaré, Señor, ante las naciones, anunciaré tu nombre a los hermanos. Aleluya. Bienvenidos al Pan de la Palabra. Un saludo para quienes nos ven a través de TV Merced, quienes nos siguen por medio de las redes sociales, quienes nos escuchan por medio de Radio Hermanos. Seguimos el peregrinar de Nuestra Señora de Fátima, que está allá por el Tuma, bendiciendo a nuestros hermanos de la parroquia San José. Un saludo a nuestros hermanos hasta allá. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan en el capítulo 12, versículos del 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: El que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos y hermanas, en el corazón de nuestro Señor hay solamente amor. Amor incondicional, amor hacia su criatura. Nuestro Creador nos ama infinitamente. Y en su inmenso amor nos ha dado la libertad para que nosotros podamos entrar en esa sintonía de amar con el amor de Dios. Lo que pasa es que nosotros también a veces nos salimos de su camino, no escuchamos la verdad ni hacemos vida su voluntad, sino que nos quedamos haciendo nuestra propia voluntad. Y allí, mis queridos hermanos, está la dificultad. Porque nosotros humanos a veces queremos actuar como dueños y señores de lo que es de Dios. Vean qué interesante. Cuando nosotros queremos actuar como dueños de lo que no es nuestro, inconscientemente nos volvemos usurpadores. Robamos, mis queridos hermanos, lo que le corresponde al Señor de señores. Aunque el mismo Dios dice que cuando estamos unidos, que cuando somos uno con Él, también tenemos lo que le corresponde a Él. Pero si nosotros no estamos en su rebaño, no escuchamos su voz, no ponemos en práctica su palabra, entonces no cumplimos su voluntad, sino la nuestra. No es el Señor el que nos condena, mis queridos hermanos, sino que nuestros propios actos, esa separación de su amor, de su misericordia, es el pecado. Cuando nos separamos de Dios somos capaces de hacer todo y siempre dañando al otro, porque cada quien lo que quiere es cubrirse, cada quien lo que quiere es tener sus bienes, cada quien es lo que busca jalar para su propia bolsa, mas no piensa en el bien común, en el bien de los hermanos. El Señor entonces nos invita a que hagamos un examen de conciencia hoy, mis queridos hermanos, que volvamos en mente, en corazón y cumplamos su voluntad, que volvamos al redil,
y que gocemos de la gracia, del amor y de su misericordia. Es el Señor, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nos acompaña en todo momento, que nos invita, mis queridos hermanos, a comulgarlo, a vivirlo, pero también a hacerlo comunión con los hermanos. Yo no he venido a juzgar, dice el Señor. ¿Y nosotros por qué juzgamos? Si Él, el Hijo de Dios, el que vino a redimirnos, el que nos ha devuelto la libertad, la dignidad, ¿por qué nosotros nos atrevemos a juzgar a los demás? ¿Con qué autoridad? ¿De dónde nos viene esa autoridad? ¿Del mal? ¿Del demonio? Aquel hermano, aquella hermana que se atreve a abrir la boca y hablar mal de los demás. Aquel hermano, aquella hermana que se atreve a hablar del otro, a juzgarlo, y que no se ve en la profundidad del corazón en sí mismo, y no hace el examen de conciencia y no tiene una actitud de arrepentimiento y de encuentro con el Padre. No puede ser digno. Bueno, todos somos indignos, ciertamente, pero más aquellos que utilizan el nombre de Dios a veces hasta para juzgar a otras personas y no ven la humanidad que se lleva por dentro. Por eso el sacramento del perdón, la confesión, cuando nosotros vamos donde el sacerdote y pedimos el perdón a nuestro Dios, si nos absuelve, entramos en ese diálogo constante y permanente con el Señor. Recibimos la gracia del perdón y volvemos a su casa. Pero cuando nosotros empezamos, es que yo no me puedo ir a arrodillar donde un hombre. Yo no le puedo decir mis pecados a otro igual que yo. No, es que yo no... Y empezamos a renegar y a juzgar y a decir, al punto de condenar también a la otra persona. No solamente al sacerdote, sino al vecino, sino al mismo de la familia. Tengamos cuidados, mis hermanos, que a veces en nuestro corazón dejamos crecer la envidia, la ira, el rencor, el resentimiento, y esto nos hace a veces que no razonemos y de nuestra boca salen palabras de condenación al otro. Eso no es de Dios. La persona que es capaz de condenar a la otra persona es un anticristo. Es un anticristo. A veces queremos ponerles nombre de anticristos a otras cosas que no lo son, sino que es aquello que dentro de mí está impidiendo que yo haga comunidad, que yo me encuentre con el Padre y que el otro haga fraternidad. El Señor es claro. Yo lo que digo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Nosotros lo que decimos, lo decimos como nuestro Señor Jesucristo lo dice. ¿O lo decimos simplemente para atacar al otro? Es allí donde, mis queridos hermanos, tenemos que hacer el examen de conciencia y que el día de hoy cada uno entre en lo profundo de su corazón y pidiéndole al Señor la gracia del perdón de nuestras culpas, llevar la gracia también al otro. Que no haya actitudes en nuestra vida de juzgar al otro, de condenarlo, sino más bien de ser misericordiosos como el Padre, y que todos seamos uno, como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Seguirles pidiendo, mis queridos hermanos, cuidarse mucho en este tiempo de pandemia, que cada uno con el amor de Dios dejemos de juzgar, dejemos de hablar en contra del otro y nos unamos en la oración y en el amor al otro, previniendo, lavándose constantemente las manos, taparse, quienes puedan tener la oportunidad de mascarillas, usarlas por favor, lavarse constantemente las manos necesario,
Y quienes salen a su trabajo, a la escuela, a la universidad, háganlo con prevenciones, por caridad de Dios, por caridad a ustedes y caridad a los hermanos. Un saludo a nuestro obispo Rolando José. Soy el Padre Joardín y esto es el pan de la palabra.